Pues sean todos bienvenidos. Si nos acompañas hoy por primera vez, bienvenido en nombre del Señor. Lo que sigue es escuchar la palabra del Señor. Vamos a leer un poco la Escritura y lo que veremos hoy es un poco delicado, pero creo que es importante que lo podamos hablar hoy, porque en los próximos días, el fin de semana, habrá un evento a nivel mundial quizá, que es el Día de Muertos. Algunos le llaman Día de Halloween, otros le llaman Día de los Santos, como le llamen. Es una celebración espiritual en todo el mundo, que la UNESCO hace algunos años declaró pues esta celebración como patrimonio cultural inmaterial, obviamente, pues del mundo. Y esto hace que, obviamente, los gobiernos promuevan, para ellos dicen, esta cultura. Sabemos que más que una cultura es algo que puede perjudicar nuestra vida espiritual, porque esta actividad perjudica, obviamente, a nuestros niños principalmente. Así es que hablaremos un poco de esto, sabiendo que Dios puede más que cualquier muerte, ¿verdad? Porque Él resucitó y Él vive para siempre. Por eso quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Y mientras lo buscas, yo quiero hacer una oración y decirle: Señor, queremos que tu palabra, Dios, pueda llenar cualquier vacío que pueda haber en nuestro corazón. Háblanos, Señor. Indícanos lo que tú quieres para nosotros. Sé tú, Señor, nuestro ayudador en todo tiempo. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra en nosotros. Sana al enfermo, liberta al cautivo, Señor, mientras escuchamos tu palabra, Dios. Y sé tú obrando poderosamente, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para ahorrar un poco de tiempo, quiero explicarles el pasaje del verso 16 en adelante. Dice la Escritura que había un hombre que era muy rico, que hacía fiestas muy grandes, ostentosas, en la región donde él estaba, pero que cerca de ahí había un hombre pobre llamado Lázaro, que cuando había esas fiestas él se acercaba pues para a ver qué sobraba y poder comer. Dice que incluso él deseaba comer las migajas que se cayeran de la mesa para poder comer. No se explica el por qué murió Lázaro, pero dice la Escritura que murió. Y dice la Escritura que vinieron unos ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Después de un tiempo, el rico que también hacía estas fiestas ostentosas, falleció, murió. Pero él, dice la Escritura, que fue sepultado, pero fue llevado al Hades. Esto es, a un lugar pues de tormento. Estando en esta escena, entendemos lo que la Biblia nos quiere decir, que todos vamos a morir, ricos o pobres, no importa el estatus económico que tengamos, todos vamos a morir. El detalle que después de la muerte, ¿qué es lo que va a suceder? Vemos aquí, dice la Escritura, que hay dos posturas, que unos van a ser llevados a un seno de Abraham. La Biblia antes le llamaba seno de Abraham a lo que quizá hoy conocemos como el cielo. Y el Hades representa pues un lugar de tormento, un infierno. Y la Biblia dice que estando ya en esta escena de muerte, los dos murieron, pero los dos fueron a lugares diferentes. Y estando en esos dos lugares diferentes, empieza pues una conversación, obviamente no una conversación humana, donde en el verso, estoy en Lucas capítulo 16, a partir del verso 24, dice que el hombre rico deseaba que
que Lázaro viniera y le pusiese un poco de agua en su lengua, porque tenía mucha sed. Yo no sé si el rico veía que Lázaro estaba bebiendo algún tipo de agua o estaba cerca de algún río, que le provocó esa ansiedad de poder querer bajar y estar en el lugar donde estaba Lázaro. De ahí no lo explica tan a detalle, pero dice que él deseaba ir a ese lugar, pero dice la escritura que un ángel le dijo: no puede pasar esto. Y quiero empezar a leer a partir del verso 26. ¿Ya lo tiene? Verso 26. Sígueme simplemente con tu vista. Además de esto, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros o de aquí a allá, no pueden, ni de allá pasar para acá. Este ángel o este ser le estaba diciendo: mira, no puedo hacer eso, tú no puedes venir de ese lugar donde tú estás al lugar donde está Lázaro. No se puede, ya es imposible que suceda eso, porque hay una gran cima puesta entre nosotros. Es como que hay algo que impide que no puede pasar. Ya cada quien está en su lugar y eso iba a ser completamente eterno. ¿Por qué te explico este pasaje de Lázaro y el rico? Porque en México hay tradiciones que van a ser celebradas este fin de semana, donde cree la gente que poniendo un altar, el muerto va a venir. No sé, incluso hay una película que hace referencia de que la tradición dice que los muertos vienen a convivir con los vivos. Y claramente la Biblia dice que esto no es así, que no puede pasar esto. Que si algunas personas pensaban que al ponerle su tequila, su rico pulque de guayaba o su pan preferido, iban a venir durante la noche para poder disfrutar y gozar y convivir un tiempo, pues la Biblia dice que esto no puede ser, esto es imposible. Pero mi pregunta es: ¿por qué la gente sigue creyendo esto? ¿O por qué la gente sigue llevando estas tradiciones todavía, pues en muchos pueblos? Una quizá es por ignorancia, porque no conocen la Escritura. Pero otra quizá es porque ha sido impulsado por el mismo Satanás para que se desvíen de los propósitos de Dios y no hagan la voluntad de Dios. Entonces, esas personas que están haciendo eso, levantando un altar, o lo que van a ver en los próximos días, que los niños llevan algún alimento, algún artículo hacia el altar, y que ellos participen. ¿Qué es lo que están haciendo realmente? Bueno, la Biblia es muy clara y lo dice aquí en la Escritura, y quiero que tú lo leas conmigo. Acompáñame ahora a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, verso 20. Este tema quizá lo has escuchado muchas veces, quizá cada año lo escuchas, pero es importante que lo recuerdes para que no caigamos en los lazos del diablo. 1 Corintios capítulo 10, verso 20. Estas personas que piensan que al ser amado que falleció puede venir en estos días a convivir un momento con la persona, la Biblia dice que no puede suceder esto. ¿Qué es lo que está haciendo entonces realmente? Verso 20, 1 Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
Creo que es muy claro, no lo tengo que explicar, ni sacar el hebreo ni el griego para que usted me pueda entender. La Biblia dice que cualquier altar que se levante y cualquier sacrificio que se haga no es más sino lo van a hacer para los demonios. Y si en dado caso se les llegase a aparecer algo, llegaran a sentir algo, llegaran a percibir algunas cosas alrededor, la Biblia dice que son demonios. No es tu pariente, no es una persona amada que te vino a visitar o que te vino a dar una señal para decirte estoy bien en el lugar donde estoy. La Biblia dice que si los gentiles sacrifican cualquier tipo de sacrificio, lo están haciendo para los demonios, y cualquier actividad que hagan ahí, la Biblia dice pues que es para ellos. A los demonios los sacrifican y ni siquiera para Dios. Si es que alguien quiere hacer referencia que lo están haciendo para Dios. Ahora, esta práctica, ¿de cuándo es? Me llama la atención porque por mucho tiempo supimos que venían de los druidas y de una secta y de Estados Unidos y de aquí y de allá, pero esta festividad es tan antigua que yo no sé por qué los historiadores no han visto la Biblia para decir que esta práctica se ha hecho desde tiempos muy remotos, antes quizá de que Jesús viniera a la tierra. ¿Dónde lo dice? Está en el libro de Isaías, capítulo 65. Desde estos tiempos ya se practicaban estos rituales hacia los demonios, hacia algún ídolo o hacia algún muerto. No es algo que sucedió en el siglo después de Jesucristo, no, es algo antes de Cristo Jesús. Isaías 65 dice, verso 3, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, muy similar a las festividades de este tiempo, ¿no? En nuestro país lo hacen mucho en Michoacán, en Paracho, Michoacán, Janitzio, Michoacán. Todas estas regiones se desvelan para ofrecer sacrificios. Aquí lo explica porque están hablando en sus tiempos. Dice que ponían ladrillos para levantar como un altar y quemar incienso, que ponían en huertos. ¿Por qué se refiere a huertos? Porque ponían fruta, la fruta de las personas que les gustaba esa fruta. No eran solamente de una sola cosa, sino eran frutas de diferentes. Por eso le hace referencia que era como un huerto donde ponían ese altar, había de todo tipo de vegetales, de frutas, de comida. Y dice la Escritura que al hacer esto se quedaban ¿en dónde? En los sepulcros. ¿Por qué razón? Pues usted me entenderá, creo que hemos estudiado o estamos en un país que hace mucho eso cada año, porque se queda pues esperando alguna señal de algún muerto, que la Biblia dice que es para los demonios. Dice, y lugares escondidos pasan la noche y comen carne de cerdo. Al referirse a la carne de cerdo dice, comen cosa inmunda. Dice, y sus ollas hay caldos de cosas inmundas. Quiere decir que el Señor ve que el alimento que llevan esos altares para Él es inmundo. Entonces esta celebración no fue, a ver si algún teólogo no me da de bibliazos, ¿verdad? Pero pienso que no fue con los celtas, vino desde los tiempos de Isaías, que ya celebraban todo esto. Y no solo eso, adoraban
imágenes, haciendo referencia, y quiero de ahí un poco de historia, haciendo referencia a la muerte. ¿Por qué? Te voy a explicar ahorita con la palabra de Dios. Pero antes yo quiero que tú veas algo que no descubrimos, pero ya estaba ahí. Estábamos caminando mi hermano Zavala, mi hermana Edith, mi esposa, aquí en el cerro que está enfrente de nosotros, la Sierra de Guadalupe. Y el hermano me había comentado que había como que un lugar un poquito extraño porque se veían cosas raras ahí. Y él dijo, pienso que ahí hacen actividad espiritual, no sé qué tipo de actividad sea. Y en estos días subimos al cerro y filmamos algo para que usted lo viera. No quiero que lo vea con morbo, sino lo vea con razón de que tenemos que orar por nuestro país, por nuestra ciudad, pero por nuestras familias. Porque mientras nosotros aquí adoramos al Señor, en el cerro están adorando a los demonios, como lo dice la Escritura. Todos los sacrificios que ellos hacen, independientemente del nombre, el rito que hagan, la Biblia dice que lo que sacrifican, lo sacrifican a demonios. Mi hermano Zavala, no sé si tenga el video, creo que tiene audio. Estamos aquí en Huacalco, en la parte alta, por un lugar que se llama Piedra Ancha. Vemos que aquí hay un altar, que ya estamos a escasos días del 31 de octubre. Como se puede apreciar, lo han estado limpiando, lo han estado preparando. Y hay una imagen de una deidad a la que le rinden culto. Bueno, encienden una hoguera y le rinden culto. ¿Puedo poner pausa ahí, mi hermano? Pasamos aquí hace... Ahí donde se ve más grande. Quiero pausarlo aquí, porque esta imagen es una imagen, yo quiero que usted la vea, usted si es que alcanza a ver, ¿qué tipo de imagen es? Es una diosa, es una mujer, pero también tiene apariencia de hombre, porque está vestido como guerrero. No sabemos qué es SI, no quiero tampoco saberlo, por supuesto, pero sigue el video, hermano. Hay cordones de diferentes colores, pareciera que son Pasamos aquí hace como medio año y se veía que sí había algún tipo de culto, pero se veía todo desordenado. amén. Esa parte hay como papeles o tela donde guardan, yo no sé si son peticiones o qué sea, lo enrollan y lo ponen ahí. ¿Para qué? No lo sé. Y en el fondo hay una como fogata donde quizá, por lo que percibimos, es donde sacrifican a los animales, pero también los queman, los creman ahí. Siguiendo el video, al lado de esto hay una fogata todavía mucho más grande. Esas son las telas que les menciono, no sé qué ponen, nos atrevimos obviamente a tocarlo, ni siquiera a abrirlo. Pero ellos lo preparan y pareciera ser que es mucha gente la que hace esto. No sé si lo hace una persona o son muchas personas. Adentro se ve como que danzan o hacen algún ritual. Ahí está la fogata todavía mucho más grande que hacen. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos contrarrestar toda esta actividad espiritual, pues con búsqueda de Dios, ¿no? Y pidiendo al Señor que perdone nuestra tierra y perdone pues todo esto que estamos haciendo en esta tierra que Él mismo creó. Y debemos buscar su presencia en estos días para cubrir nuestras familias, específicamente a nuestros niños, que son los más vulnerables. Niños, adolescentes y jóvenes son los que más necesitan esa protección y son las personas, los seres más quizá inmaduros que no entienden pues este tipo de actividad espiritual que puede perjudicarles con las celebraciones que vienen en los próximos días. Mantengamos nuestra oración firme, no dejes de orar, de interceder por tu familia
y por supuesto por tu ciudad y la iglesia. Amén. Esto lo encontramos ahí arriba, pero puede también haber muchas réplicas en otros cerros, en otros lugares. Pero esto se maximiza con todos los altares que ponen en las escuelas, en algunos hogares, y que incluso algunos hogares ya tienen pues hasta adornada su casa, ¿no? Pues ponen a la brujita, ponen al diablito, ponen al vampirito. La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Así lo dice la palabra. ¿Por qué dice esto? Porque también la Biblia dice que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y ahora, en estos días, pues, antes, en el tiempo antiguo de los años 80, me contaban una historia de la bruja que te va a venir a chupar. Me daba miedo a mí. Y que te va a salir un vampiro, y me daba miedo. Antes causaba miedo, ahora no causa miedo. Ahora causa ternura, ¿sí o no? Ven las películas de espantos y, ay, qué bonito, mira, me hizo llorar Coco, aleluya. Deberías ver qué tierna película es. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Y su objetivo es de que nosotros repliquemos altares para sacrificar, no a Dios, dice la Biblia, sino a los demonios. Y Dios quiere librarnos completamente de eso. Sabemos que nosotros, los hijos de Dios, no debemos participar en estas cuestiones. Efesios capítulo 5, verso 11 dice que no debemos participar. Así lo dice claramente esta porción de la escritura. Al no participar, nos está dando una instrucción clara de no hacerlo. Pero si usted vio la imagen que está ahí arriba, es una mujer. Quiero rápidamente hablar acerca de esto. Jeremías capítulo 44, usted lea Jeremías 44, todo el capítulo, y habla de que hombres, mujeres y niños celebraban culto a una mujer que le decían la reina del cielo. No lo vamos a leer por tiempo, pero usted apúntelo. Jeremías 44 lo dice claramente, dice que amasaban masa, el hombre iba por la leña, prendían fuego, quemaban incienso para hacer culto a la reina del cielo. En el libro de Hechos capítulo 19, también por tiempo no lo vamos a leer, pero ahí usted léalo en su casa, dice que hubo un disturbio en los tiempos de Pablo, donde Pablo llegó a Éfeso y comenzó a predicar la palabra y le dijo, miren, ustedes adoran a una mujer y dice la escritura que no es así, al único Dios verdadero es a Jesucristo a quien debemos adorar. Y comenzó a predicar. Entonces los plateros de ese entonces, los que hacían pues las diosas de aquel entonces se molestaron y se pelearon obviamente contra Pablo. Y ellos decían que a esa imagen llamada Diana, mujer, la adoraban no solamente en Éfeso, sino en toda Asia. Y la Biblia dice que hasta ya la adoraban y la veneraban en todo el mundo. Y esto ya eran los tiempos de Jesús. Quiere decir que esta mujer ha sido venerada desde Jeremías. Se menciona en Isaías cómo quizá lo hacían, se menciona en el Nuevo Testamento a partir del libro de Hechos, y todavía hasta el día de hoy en todo el mundo se adoraba o se adora a una mujer. Ahora, esta festividad que viene el fin de semana se hace referencia que se celebra la muerte. Y cuando yo estaba leyendo esto, ¿y por qué no el muerte? Porque se hace referencia a una mujer. Incluso a la muerte la visten como mujer. Algunas personas he escuchado que le dicen la niña, ¿cómo le dicen la niña? Algo así, ¿no? Y le llaman santa. ¿Y por qué no santo? El santo muerte o el santo muerto, ¿no? Pero se hace referencia siempre a que es una mujer que tiene una potestad sobre ciertas regiones.
y la muerte ahora ha tomado posición en el mundo entero y está como tratando de empujar al mundo entero para que hagan altares a la muerte. Y la Biblia dice que esos altares son lo que hagan siempre serán altares para demonios y sacrificio para demonios. Y la Biblia dice, no participes. Sabiendo esto, si alguien practicó o hizo algo referente a eso, tenemos un Dios tan misericordioso que Dios puede perdonarnos. ¿Cuántos saben eso? Porque yo, de chico, yo participé en algún altar en alguna ocasión. No tenía el conocimiento de Dios y yo llevé quizá una fruta. Antes eran frutas, eran jícamas, cañas, tejocotes, lo que se llevaba. Pues ahora son gansitos, Y dice, yo cometí ese pecado de hacerlo. Yo salí de niño a pedir calaverita. Yo me robaba las calabazas de las se escucha feo, ¿verdad? Me robaba. Pero es la verdad. Me iba a donde había siembra por aquí a encontrar, siempre buscábamos la mejor calabaza, la más grandota, que tuviera una agarradera para yo llevármela, y yo mismo hacía mi calavera en la casa y le ponía una vela adentro, esas naturales, y el olor, lo recuerdo, olía a calabaza. Y salía a pedir calaverita con los amigos, algunos disfrazados, de lo que fuera, en sí no importa lo que fuera, salíamos a hacer referencia de esa festividad. Siendo un niño, caí en ese pecado, a una actividad que a Dios no le agrada, y yo no sabía que lo que yo hacía era sacrificado a los demonios y no a Dios. Lo hice bajo mi ignorancia. Y la Biblia habla, y esto lo di también en la mañana, pero que es importante que usted lo sepa. Es importante que tú sepas que si hiciste alguna actividad referente a eso, puedes recibir el perdón de Dios. Quiero que vayas rápidamente a Isaías, capítulo 28, verso 15. Isaías 28, verso 15. Dice así la Escritura: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Fíjense, así dice. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbio del azote. Hermano, el hacer pacto con la muerte, el hacer convenio con el Señor, el Seol prácticamente es cuando uno practica estas cosas, uno está entregando todo lo que es a este tipo de actividades a los demonios. ¿Lo has practicado? ¿Lo has hecho? Yo no sé si lo hayas hecho, pero si lo hiciste, hay algo que debes hacer: arrepentirte. Arrepentirnos, porque dice la Escritura más adelante, aquí mismo, en el verso 16: por tanto, Jehová el Señor así dice: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. No, anota bien esto, dice: he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Fíjese que desde tiempos antiguos el Señor ya veía que esto no iba a detenerse y que Satanás iba a estar insistiendo para desviar al pueblo de Dios, para que hiciera lo que a Dios no le agradara. Sin en cambio, Dios pensó y dijo: no, voy a poner en Sión una piedra, y dice una piedra preciosa. ¿A quién se refiere? Una piedra angular. ¿A quién se refiere? Dice de cimientos estables. Y dice: y el que creyere no se apresure.
Desde tiempos antiguos el Señor también estaba pensando en la solución. Sabía que de alguna manera nosotros íbamos a pecar. Por cuanto pecamos, merecíamos la muerte. Pero Él pensó en nosotros, diciendo, estos se van a cometer pecado, van a ir a ofrecer sacrificio a los demonios, pero yo voy a enviar un Salvador para que no sean condenados. Si alguna ocasión pecamos por ignorancia, pecamos por falta de conocimiento, déjame decirte que Dios tenía preparado un plan para ti. Salvarte, enviar a Jesús para librarnos del pacto que se hizo con la muerte. Dice en el verso 17, dice, y ajustaré el juicio a cordel, a nivel la justicia. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas arrollarán el escondrillo. Y será anulado, ¿qué dice? Estoy en el verso 18, Isaías 28, 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbio del azote, seréis de él pisoteados. Hermano, lo que está diciendo la Escritura es de que si tú caíste en ese pecado, pero vienes a un arrepentimiento, el Señor enviaría una piedra angular, que es Jesús, la piedra preciosa. La Biblia nos enseña que esa piedra iba a sacrificarse por nosotros para que Él anulara el pacto que hicimos algún día. Si tú algún día lo practicaste, es que dicen, no, es que yo no hice pacto. Pues a lo mejor tú no lo declaraste, pero al haber participado, recuerden que el que mata a la vaca agarra la pata, ¿o cómo es? Participamos y somos parte de. Pero tú que ahora veniste al conocimiento de Cristo, tú que ahora estás en Dios, ahora sabes que esa piedra angular, esa piedra preciosa vino para entregarse por nosotros, y que ahora que nosotros creemos en Él, la Biblia dice que fue anulado el pacto que se hizo anteriormente con la muerte. Y eso debe darte gozo, porque ahora la muerte no tiene potestad sobre ti, que has aceptado a Jesús en tu corazón. Por eso dice, será anulado vuestro pacto de la muerte y vuestro convenio con el Seol. O sea que se hacen dos, es un pacto y un convenio, pero como Jesús vino por un precio, pagando un precio por nosotros, ese pacto en el nombre de Jesús es roto por su sangre, y ahora nosotros somos libres. Hermano, y debes permanecer en esa libertad. Debes sentirte gozoso y alegre porque Cristo vino a romper y anular ese pacto y ese convenio. Pero sabe, hermano, a veces el que rompe ese pacto no es Dios, somos nosotros. ¿Cómo? Teniendo conocimiento de que no debo participar, y aún así participo. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a este tipo de personas? Tibios. Que se dicen ser hijos de Dios, que se dicen ser lavados con la sangre de Jesús, pero por otra parte están mezclados con las tinieblas. Y recuerda que la luz y las tinieblas no pueden llevarse. Dice la Escritura que si tú eres amigo del mundo o de las obras que hace el mundo, te haces enemigo de Dios. No podemos ser amigos de las obras del diablo y a la vez amigos de Dios. No puede haber una relación. Lo santo y lo profano no pueden unirse. El agua y el aceite se separan por naturaleza. Es lo mismo con Dios. Tú no puedes decir, soy hijo de Dios, pero ay, qué bonito vestía mi hijo de brujita. Yo sé que aquí puedes decir, ay, pastor, es usted muy, lo que quieras, ¿verdad? Puedo hacer lo que quieras, pero la Biblia es muy clara, y la Biblia dice que no
debemos hacerlo. Si Cristo ya vino a anular ese pacto y vino a quitar ese convenio que en algún día hicimos al escuchar un horóscopo, a que se nos leyera la mano, a creer en un vidente, dice la escritura, no debes hacer esto. Por una simple y sencilla razón, porque tú ya fuiste lavado con la sangre de Cristo. Y si Cristo pagó un precio muy alto, tú no debes faltarle a ese sacrificio. Debes ser fiel a lo que Jesús hizo contigo, por ti en la cruz del Calvario. Porque Él se sacrificó, entregó su vida en su totalidad y lo hizo para librarte. Fíjate lo que dice Oseas capítulo 13. Oseas capítulo 13, verso 14. Era una profecía antes de que naciera el Mesías, y él decía a través del profeta Oseas: de la mano del Seol los redimiré. Oseas 13:14. Los libraré de la muerte, porque la muerte ha sido una potestad que ata a las personas, que yo no sé si las tienen con maldiciones. Pero dice los libraré de la muerte. Quiere decir, menciona al Seol, pero también menciona la muerte, porque el Seol hace referencia del acúmulo de demonios que hay en ese lugar. Y si yo participo del altar, la Biblia dice en Corintios que a los demonios los sacrifico. Y si lo hago para ellos es porque estoy haciendo un pacto. Ese pacto puede ser de que cada año lo voy a hacer. Y cada año mucha gente lo hace. Por eso es importante que sepas que nuestro Dios está interesado en librarnos del Seol y del pacto que hicimos algún día con la muerte. Y si alguien echa un pacto con la muerte, no tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice aquí mismo en Oseas 14, el Señor le dice a la muerte: oh muerte, dice, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Y sabe cuándo vino a hacer eso Jesús? Cuando estuvo en la cruz del Calvario. Porque Él venció a la muerte. Con el poder con que vino a la tierra, Él entregó su vida, y la muerte pensó que había tomado la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin en cambio, tuvo el poder de vencer a esa muerte que a muchos está oprimiendo actualmente. Mi Jesús es más poderoso que esa muerte. No debemos tenerle miedo. Al contrario, debemos decir a la muerte: muerte, no tienes parte en mí, porque mi familia ahora está cubierta por mi Señor. Y quizás si yo algún día hice algo que a Dios no le agradó, lo hice en el pasado, pero ahora en el presente, a través del sacrificio de Jesús, yo he sido libre y soy libre por su nombre. Así es que, amado hermano, el que tú y yo sepamos de que nosotros como hijos de Dios ya no debemos participar de esto. Hermano, la Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Quiero que vayas ahora a Isaías 65, otra vez, ya vimos este pasaje. ¿Qué pasa cuando tú eres libre de practicar todo esto? Tú dices: por ahora no lo voy a hacer, voy a permanecer en Dios, voy a mantenerme bajo ese pacto que el Señor vino a hacer conmigo, voy a ser fuerte y no voy a doblar mis rodillas ante ningún altar, solamente ante el Creador de los cielos. ¿Sabes que tienes tu recompensa cuando tú obedeces su palabra? ¿Sabías eso? A lo mejor la gente te hace ver así como: ay, ¿y por qué tú no celebras? Ay, qué aburrida, o qué aburrido. ¿Y tú qué haces en esos días? Y como que la gente nos ataca. Pero déjame decirte la recompensa que tenemos como hijos de Dios cuando nos resistimos a ofrecer sacrificios a esos demonios. Ya leímos el verso 3, el verso 4, que hablaba de los ladrillos, cómo sacrificaban en los huertos, cómo se quedaban a dormir en los sepulcros. Bueno, no dormían, se desvelaban. Verso 4, se quedaban en los sepulcros y en los legures escondidos pasaban la noche.
Ese pasaje hace referencia de eso, pero la Biblia dice, mijo, si tú dejas de hacer eso, fíjate lo que va a suceder. La bendición va a venir para ti. A partir del verso 18 quiero leerlo. Tú lo puedes leer antes si quieres todo el contexto para que lo entiendas un poco mejor, pero el verso 13 dice, estoy en Isaías 65:13, por tanto así dice el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendrán hambre. Fíjense, le está haciendo una referencia a aquellos que sí practican esa idolatría o esos sacrificios. Le está diciendo, miren, mis siervos, aquellos que obedezcan mi palabra y no hagan eso que ustedes hacen, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Es como una maldición de pobreza. Después le dice aquí, después del punto y coma, he aquí mis siervos beberán y ustedes tendrán sed. He aquí mis siervos se alegrarán y ustedes serán avergonzados. Fíjate lo que el Señor está comparando entre los que obedecen su palabra y entre los que no obedecen su palabra. ¿Qué parte quieres? Yo quiero que el Señor me llame siervo. A ti, mujercita, dile al Señor, Señor, yo quiero que tú me llames sierva, porque los siervos obedecen. No importando lo que pase alrededor o lo que digan, lo que me critiquen, yo voy a obedecer. Yo prefiero que el Señor me diga, mi siervo fiel. Y Él está haciendo una referencia de que a los que hacen cosas en los panteones, en los sepulcros, en los que sacrifican en ladrillos, en ese entonces por supuesto, le está diciendo, ustedes van a pasar hambre, pero mis siervos no. Ustedes van a estar tristes, pero mis hijos no. Ustedes van a tener sed, pero mis hijos no. Vean cómo Dios cuida a sus hijos cuando obedecen. Hermano, obedece la palabra. No termina aquí la bendición. Verso 14. He aquí que mis siervos cantarán con júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu aullarán. Verso 15 dice, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Quiere decir que aquellos que practican tales cosas reciben maldición. Yo no quiero traer maldición a mi casa. Yo mejor quiero obedecer a Dios. Seguimos leyendo porque no termina ahí. Estoy en el verso 16. Dice, el que se bendijere en la tierra, el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de sus ojos. Quiero irme hasta el verso 20. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo de sus días cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es una palabra muy fuerte para aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Aquí ya está hablando que el Señor a los que obedecen les estará preparando un lugar en la nueva Jerusalén, en la tierra prometida. Hermano, el hecho de que nosotros nos rehusemos a participar en estas prácticas, es cierto, nosotros quizás nos rehusamos, pero el Señor nos tiene una recompensa. Esa recompensa que el día que nosotros nos vayamos con Él, dice la Escritura que nos va a tener una morada, el cielo, vida eterna. Pero sobre todo, si tú ves las bendiciones que está dando aquí para los hijos de Dios, el Señor siempre procurará el bien en esta tierra. Por eso la importancia de que tú sabes que en los próximos días habrá muchos altares. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? 1, no participar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando
veamos algo así, pues solamente ora y cubre a tu familia. El Señor, te pido por mi hijo, que no sea contaminado. Te pido por mis nietos, que no sean contaminados. Ponte a orar. Este tiempo debe ser de oración. Por eso la iglesia, a partir del mes de octubre, comenzamos un tiempo de ayuno y de oración. Fue en septiembre cuando empezamos, no recuerdo. De ayuno y oración, para estar orando por nuestros hijos, porque nuestros hijos son los más vulnerables. Ellos no entienden nada, todavía son inmaduros, no entienden que disfrazarse, que participar pueden acarrear maldición. Ellos no lo entienden, por eso hay que pedirle a Dios que Dios nos dé la sabiduría para explicarles y que ellos tengan también al Espíritu Santo para que ellos no lo hagan. Y decirle, Señor, ayúdanos, y que este tiempo nos mantengamos orando por nuestras familias, pidiéndole a Dios que nos libre de caer en pecado y que nos libre de caer en sacrificar cualquier cosa a los demonios. ¿Alguien quiere hacerlo? No lo queremos hacer, pero Satanás ha sido tan sabio que ha creado cosas para que caigamos. No permitamos que Satanás sea más sabio. Más bien seamos sabios nosotros y oremos, intercedamos. En estos días nos hemos metido en ayuno y oración para cubrir la iglesia, obviamente, para pedirle a Dios que nos cubra, que cubra a nuestros jóvenes. Nos hemos metido en un reloj de oración. Cada viernes nos mantenemos toda la noche orando, buscando la presencia de Dios. Y por cierto, este próximo viernes vamos a tener una velada de oración en la cual estaremos orando. Estaremos clamando a Dios, estaremos buscando su rostro, pidiéndole a Dios que perdone también nuestra tierra. Porque así como muchos por ignorancia pecamos, muchos por ignorancia cometimos pues cosas que quizá a Dios no le agradaron. Pero ahora en la bendita misericordia hemos venido a su presencia y ahora somos libres, ahora somos salvos y debemos mantenernos en esa línea de santidad. Amén. Por eso yo te invito el viernes que puedas venir, si es que puedes hacerlo, ven. Iniciaremos a las 9 de la noche y terminaremos a las 2 de la mañana. Si alguien después de esa hora no tiene cómo ir a su hogar, aquí nos organizamos para poder distribuirlos a su casa, pero nos mantendremos orando obviamente por las familias. Y yo te invito que con lo que hoy te llevas hoy de la palabra de Dios, por favor, hermano, no te contamines, porque puedes acarrear maldición. Porque ya sabes, según lo que dice Corintios 10, que lo que se sacrifica en esos lugares o las ofrendas que se llevan no es para un familiar, no es para alguna imagen o un hombre X, son para los demonios. Guarda tu corazón, guarda el corazón de tus hijos, guarda el corazón de tus nietos. Estórbales un momento, ellos no lo van a entender por un tiempo, pero cuando estén grandes te lo van a agradecer, porque los estaremos librando. Eso es lo que Dios quiere hoy que hagamos. Por eso cierra tus ojos y vamos a orar por nuestros niños. Vamos a orar por nuestros jóvenes, que algunos todavía inmaduramente practican estas cosas, pidiéndole al Señor que nos libre y que nos permita venir a su presencia. Y que tengamos ese recuento del Lázaro y el rico. El rico disfrutó en esta tierra muchas cosas, pero se fue a un infierno. Y haciendo referencia al pobre, quizá él no disfrutó lo que el rico disfrutó, pero se fue delante del Señor a un lugar de descanso. Hace referencia a nosotros también, que Lázaro quizá no se gozó en el mundo como el rico. Quizá la vida hizo que se detuviera en disfrutar de las pasiones de esta tierra, de esta casa, de este mundo.
Pero el Señor nos dice, hijo, debemos ser en ocasiones como Lázaro. A veces el mundo allá afuera disfruta, celebra, está en fiesta y nosotros estamos afuera. Y la gente nos ve como tristes, como aislados, como aburridos, pero nosotros sabemos y entendemos lo que sucederá si nosotros participamos de eso. Prefiero esperar, prefiero pasar esa pequeña tribulación antes de sacrificar a los demonios cualquier cosa. Y mejor entrego mi vida a Dios. Si tú nunca le has dicho al Señor que entre a tu vida y a tu corazón, yo te invito a que lo hagas hoy. Dile, Señor, transfórmame, renuévame en tu nombre, Señor. Inspira Cambio Shalom. Te invitamos a nuestras reuniones generales los días domingo, 9 y 11:30 de la mañana. Estamos ansiosos de lo que Dios hará en tu vida. No faltes.